La marca personal. Uno de los temas que definitivamente ha sido gran parte de la base de mi desarrollo, de mi crecimiento personal y el cual me ha interesado muchísimo, me ha llevado a ser muy cuestionadora e investigadora sobre este tema y lógicamente cuando nos volvemos apasionados, cuestionamos e investigamos sobre un tema en específico, nos comenzamos a volver expertos en ello y definitivamente compartirlo va a hacer que construyamos una maravillosa marca personal. Si apenas estás llegando a mi canal, mi nombre es Doris Liliana Castillo Ortiz, soy de nacionalidad colombiana, vivo como nómada ecodigital junto a mi Unión Consciente y me apasiona compartir el contenido y compartir todo lo que voy aprendiendo en el camino y comprendiendo y por qué no todo esto que se va convirtiendo en un poco de sabiduría también por acá. Para quienes conecten y deseen comprender y entender también un poco más sobre esta información. El tema de la marca personal es un tema que llega a mi vida desde muy pequeñita, sin embargo yo vengo a comprender qué era y este concepto sobre el año 2019. Al momento de grabar este video estamos en el 2023, o sea que hace muy poco tiempo yo comprendí qué era esto realmente. ¿Y por qué llegó a mi vida siendo tan pequeña? Porque cuando era muy pequeña mi madre siempre me decía, yo quería irme a trabajar a la ciudad, nací justamente en esta vereda y allá atrás está Bogotá, atrás de esas montañas, y mi sueño era irme a trabajar allá algún día. Tenía apenas 8 o 9 años. Y ella me comenzó a decir que si yo llegaba a conseguir un trabajo debía siempre estar hablando con los vecinos, con las personas cercanas y contarles lo que yo sabía hacer para si me despedían de un empleo, así pudiera tener un soporte donde llegar a solicitar un nuevo empleo. Y esto que parece muy banal, que parece como muy insignificante a simple vista, fue algo que quedó en mí y que yo comencé a hacer desde mis 14 años cuando empecé a laborar como empleada del servicio en Bogotá, bueno, en algunas poblaciones. En este trabajo duré muy poco tiempo precisamente porque siempre estaba contándole a los vecinos, a los conocidos, a las personas que llegaban a mi vida, a qué me dedicaba y qué estaba buscando más adelante en mi vida. A lo largo de mi vida tuve 17 empleos y estos empleos y este índice, nunca nadie me dijo en ese momento que eso era una inestabilidad o que eso estaba mal visto ante la sociedad. Así que realmente yo nunca le vi problema hasta que en algún momento de mi vida alguien me hizo una cara así como sorprendido de que, ¿cómo así que has tenido 17 empleos? O sea, como que, ¿qué es esa inestabilidad? Y lo podemos ver así si tenemos una mente cerrada en una sociedad donde nos condicionan a que tenemos que hacer una sola cosa en la vida para ser alguien en la vida. Sin embargo, si lo vemos desde el punto de vista del cuestionar, del crecer, del investigar, pues gracias a eso yo llegué a ser ejecutiva en una multinacional y llegué a tener cargos corporativos a los cuales no podían acceder personas sin títulos profesionales como yo. Claro, no tenía el título profesional, pero sí me dediqué a autoinvestigar muchísimo y todo esto hizo que fuera construyendo esa marca personal. Cuando estaba en la industria de la farmacéutica, que fue donde yo más tiempo trabajé, vi cómo a través de ir contando lo que yo realizaba, lo que me apasionaba, a través de ir mostrando los resultados, y no con palabras, sino con hechos, varios gerentes de otras compañías me comenzaban a proponer que fuera a trabajar con ellos. Y ahí estaba haciendo una marca personal. Es esa huella que tú estás dejando, aunque no lo hagas a propósito, es esa huella que estás dejando con tus acciones realmente, porque puedes tener muchísimo dentro de ti, pero si no lo estás compartiendo, si no lo estás accionando, realmente nadie te va a reconocer por lo que haces. Y aquí que no nos confundamos con el tema de las redes sociales hoy en día. No importa si no tienes redes sociales. Yo ahorita estoy acá en el campo y hay personas que saben muy bien hacer cierta labor y si las otras personas lo saben, si lo ha comunicado, si lo ha mostrado, si lo ha contado, definitivamente lo van a recomendar. Esto aplica para las señoras que hacen, las señoras o los señores que se dedican a la limpieza de una casa, al carpintero, al zapatero, al que hace postres, al que cocina, o sea, aplica para todo. Imagínate si tú eres muy buen cocinero o cocinera y no se lo cuentas a nadie, pues nunca vas a vender. Entonces, sí nos atañe a todos este tema de la marca personal. Sí debería ser casi que una obligación para todos nosotros, o sea, obligarnos a nosotros mismos a ver cómo la comunicamos, a encontrar información que nos lleve a cómo comunicamos nuestra marca personal si estamos viviendo en una sociedad donde queremos realmente aportar con lo que sabemos. Y si no queremos aportar y ayudar, creo que sí necesitamos alimentarnos y tener ingresos para consumir, por poco o mucho que sea,
en el día a día. Nuestros alimentos, nuestra ropa, lo básico, lo primario, necesitamos cubrirlo. ¿Y cómo lo cubrimos? De alguna manera utilizando nuestras habilidades. Ya depende de tu mentalidad y de tu gusto a qué nivel quieres llegar. Si lo quieres hacer solo con una familia, con una persona, o si quieres llegar a una comunidad donde realmente puedas diversificar a través de tus habilidades estos ingresos que normalmente nos generan con lo que realizamos. Todo este tema me doy cuenta en el 2019 investigando que el creador como tal, el que acuñó este tema, fue Tom Peters. Él es un estadounidense, un escritor muy famoso, que de hecho tiene un libro que se llama Las 50 claves para hacer de usted una marca. Súper recomendado, lo escuché en resumen, me pareció maravilloso. Es un hombre que realmente nos impulsa a que también a que personalicemos mucho, a que le demos como ese toque personal a los productos, porque en ocasiones nos volvemos personas como que pautamos fotos, fotos, fotos de lo que vendemos, pero no mostramos esa humanidad que hay detrás de ese producto, no humanizamos como tal esa marca. Entonces no importa si son productos o si son tus servicios. Si en este momento tú no vendes ningún producto, tú no eres o eres empleado más bien, y no vendes ningún producto, pero quieres crecer tu marca personal, puedes empezar con un perfil social, que son las herramientas actuales que podemos utilizar de manera gratuita. Crear un perfil social donde vas compartiendo lo que tú piensas, lo que tú sientes, tus habilidades, que esto a quién le interesa. Normalmente decimos a través de que tenemos creencias desempoderantes a través de las redes sociales, o el no contar nuestra historia porque eso a quién le interesa. Pues imagínate que cada vez que tú cuentas tu historia, cada vez que tú compartes a través de redes sociales algo, estás mostrando lo que tú sabes, lo que has logrado. Si a través de tu historia tú has logrado superar retos, que estoy segura que sí, todos, definitivamente hay otras personas que están pasando por ese reto y estarían dispuestas a pagarte para que les ayudes a solucionar. De eso se trata en esta humanidad, de apoyarnos para solucionar retos que tenemos. ¿Cuál es la gran diferencia y por qué tenemos tantos bloqueos? Porque en la mayoría de ocasiones, o por lo menos esa fue mi experiencia, nos limitamos a un grupo cerrado de familiares o personas donde nacemos o donde crecemos o donde estamos trabajando, no nos movemos de ahí y generamos una mente colmena, una creencia colectiva en ese pequeño grupo de que tal cosa debe ser así, la situación es de esta manera. Cosa que nos ocurre cuando vemos noticias, por ejemplo. Nos condicionamos de que lo que está diciendo ese canal de información o desinformación es algo real y lo tomamos para nosotros, y puede que esté ocurriendo en otro lugar del mundo. No significa no tener empatía con ello, pero sí nos condiciona sin que nos atañe a nosotros realmente. Me pasó en pandemia en lo personal. Para mi unión consciente, que son mi esposo, mis dos hijos y yo, la pandemia fue algo maravilloso, fue literalmente comenzar un despertar de conciencia, y lo digo con de verdad la certeza de mi corazón. O sea, fue comenzar a compartir los cuatro y a estudiar juntos con una pasión, con un gusto, a descubrir un montón de cosas. En ese momento retiramos finalmente lo que siempre me había pedido mi hijo, que era retirarlos del sistema educativo donde no encajaba él realmente. Comenzamos a vivir como nómadas ecodigitales, construimos este lugar acá en La Peña, donde yo nací, que estoy ahorita de visita justamente acá, teletrabajando durante un mes larguito, y la vida realmente nos cambió. Pero tuvimos que dejar todos los paradigmas. De hecho, las relaciones que venían de ahí hacia atrás, del 2020 hacia atrás, quedaron 2 o 3 personas de todo ello. Lo que pasa es que conectamos con nosotros, y cuando conectamos con nosotros dejamos de complacer. Encontré una información en Google sobre dice que los pecados de la marca personal, y me gustó porque acá hablaba de que de los pecados de la marca personal, algunos son la arrogancia, la complacencia, y esto de la complacencia sí que caemos muchos. Cualquiera diría, ay, sí, la arrogancia es más importante. Maravilloso tenerlo en cuenta. Sin embargo, la complacencia en muchos casos es lo que más nos detiene, porque al estar desconectados queremos complacer lo que nos dice una sociedad ahí afuera, y esto nos trunca muchísimo a la hora de crear nuestra marca personal. Sigue la falta de ética, porque en ocasiones dejamos de ser éticos por estar persiguiendo un logro. ¿Por qué? Porque estamos desconectados de nuestro sentido de vida, y ese es uno de los pasos para iniciar la construcción que ahorita les voy a hablar. Los malos resultados.
Tener malos resultados en todo lo que hacemos está bien, nos equivocamos, podemos tener caídas, obviamente no todo nos sale perfecto. Sin embargo, empezar las cosas, hacer las cosas mal y no obtener ningún tipo de resultado en la vida, pues precisamente te va a crear una marca personal que nadie te recomienda porque nunca haces nada bien, todo lo estás procrastinando, todo lo estás dejando a medias. Está bien cambiar como aquellos 17 empleos, pero porque tú ya llegas a un nivel donde aprendes lo suficiente y escalas. Hay un gran diferencial entre ello, entre escalar, aprender, escalar, comprender, obtener sabiduría, y otro muy diferente es cuando todo lo haces mal, lo dejas a medias y no obtienes ningún crecimiento. Es cuando nos estancamos. Luego sigue el descuido de tu imagen. Y aquí no estoy hablando del maquillaje, ni estoy hablando en general de la ropa, sino cuando realmente energéticamente nos comenzamos a apagar. Y eso se refleja afuera. Eso se refleja en que ya no nos importa absolutamente nada, no conectamos con nuestro propio estilo, que puede ser de manera muy natural, pero ese estilo que te caracteriza a ti y que está creando una marca en la otra persona. Tú y yo tenemos un estilo propio con el cual nos identifican. Nada más si tú me conoces de hace un tiempo y te preguntas o te preguntan cómo es Doris Liliana, inmediatamente tú tienes un estilo de ella que está marcado y contigo pasa igual con todas las personas. Pero si lo dejamos, si nos descuidamos, si no alimentamos eso que está conectado con nuestra energía, comenzamos a tener precisamente ese reflejo hacia afuera y es donde van a notar que no estamos conectados con nosotros, que no estamos creando compartiendo y creando esas habilidades que son las que construyen nuestro crecimiento en la marca personal. Y por último dice, dos más, pocos contactos y la mala actitud. Esto de los pocos contactos va ligado a lo que les decía anteriormente, de la creencia de que para qué cuento mi historia si eso a nadie le interesa, yo por qué tengo que decir lo que sé si eso es ser egocéntrico. Y no contar tu historia y no compartir lo que sabes a través de, antes no estaban las redes sociales, pero habían personas que escribían, caminaban, viajaban, hacían foros en la comunidad de su iglesia, si se congregan, en comunidades, círculos de mujeres, en fin, en muchos lugares se puede compartir lo que somos con los vecinos. No hay nada mejor que una publicidad hecha por un vecino, pero imagínate donde la publicidad que te estén haciendo sea completamente errónea o sea mala. Y aquí hay un espacio también para decir que a veces decimos, pero es que la gente es envidiosa, la gente habla, inventa cosas que no son ciertas. ¿De quiénes te estás rodeando realmente? Cuando construimos una marca personal con nuestras habilidades y sin importar lo que estén pensando o diciendo afuera realmente en el aspecto negativo, tú vas creciendo y te vas a dar cuenta, lo puedes medir por los famosos, por ejemplo, o por las personas que logran un gran resultado, aunque también hay personas que llegan a la fama de manera no ética, pero me refiero a que sea como sea, construyen una marca donde muchísima gente la sigue. Si los políticos y todas las personas que han estado como líderes en el mundo no los apoyara un gran grupo, un gran 90%, no llegarían a donde están, no serían famosos. Entonces, para bien o para mal, hay un gran grupo que a ti te apalanca a medida que tú comienzas a tomar acción. Ya depende de ti cómo quieres crear esa recordación, cómo quieres crear esa huella. Podemos crear una huella como la que dejó Hitler en el mundo, podemos crear una como la que dejó Jesús, que es una de las marcas personales. Aquí no estoy hablando de religión, sino del ser como tal, como la que dejó Jesús en el mundo, como la que pudo haber dejado María Magdalena, como la que ha dejado, por ejemplo, un Mahatma Gandhi, un Donald Trump, sin ánimo, quitándole el sesgo político o social o creencia religiosa. Son seres que crearon marcas personales o que han creado unas marcas personales increíbles, maravillosas. Que si para ti está bien o mal, definitivamente siempre tuvieron contradictores, pero tuvieron muchísimos más que los apoyaron. Por eso nosotros sabemos de ellos. Si no tuvieran un grupo que lo apoyan, no sabríamos de ellos. Entonces, ¿por qué nosotros no hacemos parte de ello? Porque estamos en la queja y en el victimismo de que todo es imposible o de que todo está mal. No, es cuestión de que te empoderes y comiences a dar esos pasos. ¿Y cómo comenzar a desarrollarla? Bueno, primero les recomiendo muchísimo que investiguen a Tom Peters. Definitivamente él tiene unos libros. No estoy segura cuántos tiene, pero en especial este libro de las 50 claves para hacer de usted una marca. Me pareció genial, es una persona que, aunque la marca personal siempre ha existido y nacemos con ella, desde que tú naces, tienes un registro civil y un grupo de personas se entera que tú naciste, a menos que estés por allá de pronto en una caverna donde solamente tu madre y el que nace se dé cuenta. De lo contrario,
siempre vas a tener una marca, ya te van a tener como una referencia por tu nombre, por tu registro ante un sistema, por las características que tienes, las cualidades desde que naces comienzas. Y en la adultez, desarrollarla o no, ya es un tema tuyo completamente libre. Este hombre acuña este tema más o menos en el año 97 y comienza a ser como un boom y se asocia con el branding del marketing, en este caso, que es la marca personal a través del marketing. Y algunas personas erróneamente, pues por no despertar esta curiosidad de investigarlo todo, de cuestionarlo todo, hemos creído que eso es un tema para las marcas comerciales y que no tiene nada que ver con nosotros, como que si yo soy costurera o si yo cocino, si yo soy chef o lo que sea, o si soy ama de casa, yo para qué voy a hacer eso si eso es para la gente que tiene un producto o que usa redes sociales o que está allá. Y pues estamos completamente equivocados en esto porque la marca personal la estás creando con tus vecinos, con todos, y de ahí depende el éxito de lo que tú vendas. Imagínate si tú creas hoy una marca de champú o no sé, unas cremas, unos desodorantes naturales, unos postres, lo que sea que crees en tu casa y te conoce muchísima gente en la población o en el sector donde tú estás. Definitivamente con que tú le cuentes a 2 o 3 personas lo que estás realizando, o mejor aún, si ya tienes un perfil social y lo colocas ahí, muchísima gente se va a interesar de ese gran grupo. No todos, pero sí un porcentaje de ese grupo. Entonces, ¿en qué medida va en que nos vaya bien y vendamos muy bien nuestros servicios o nuestros productos? En el volumen de los contactos que tienes, lo que nos hablaba acá ahorita. Tener pocos contactos es fatal para todo en la vida, porque definitivamente entre más conocidos tenemos, entre más personas, a más personas llegamos, y hoy en día no hay excusa, porque inclusive a través de WhatsApp lo podemos hacer sin necesidad de tener un Instagram o un Facebook, pues definitivamente a más personas vamos a llegar. ¿Cómo decides tú llegar? Si tú decides llegar bailando, pues para eso mismo seguramente te van a tener en cuenta y con eso te van a referenciar. Si tú decides hacerlo leyendo libros y compartiendo, también. Si decides hacer tutoriales, o sea, es importantísimo acá este primer paso que les voy a compartir y es identifica tus habilidades. ¿Cuáles son las habilidades que tú tienes? Ahora, cuando ya las identifiques, en mi caso, yo tengo una habilidad para comunicar, me encanta, me apasiona. Sin embargo, ¿qué voy a comunicar? Yo puedo comunicar cosas malas, cosas negativas, puedo difamar, puedo generar chismes y comunicarlos acá, o puedo conectar con el sentido de mi vida, o conocido también como propósito de vida o ikigai. Realmente tus habilidades las debes conectar con lo que le da sentido a tu vida. ¿A mí qué me da sentido? Siempre he sentido dentro de mí una activista en pro de la libertad de las mujeres realmente, de no estar en el tema del machismo, del maltrato, de que entre nosotras mismas nos estigmaticemos, nos tratemos mal, hablemos mal la una de la otra. Siempre he estado tocada por ese tema y con mi hija empecé a crear otra realidad. Entonces, si yo no le pongo el sentido de mi vida, que es inspirar, ayudar a liberar la mentalidad de la gran mayoría de las mujeres que viven en estos condicionamientos, que son maltratadas, pues voy a empezar a hablar de cualquier cosa. Yo, el mayor conocimiento que yo tengo es en farmacéutica. Toda, pues, 19 años de mi vida estudié, aprendí, trabajé en farmacias, fui visitadora de farmacias, trabajé en laboratorios como visitadora médica, tuve una farmacia propia. Ese es mi gran conocimiento, pero eso no es mi sentido de vida. El sentido de mi vida es otra cosa. Entonces, esa es una habilidad que yo tengo muy bien desarrollada. Si yo voy a trabajar hoy en una farmacia, seguramente me va a ir súper bien. Eso es una habilidad que yo aprendí, un conocimiento. El sentido de mi vida es otra cosa muy diferente. Entonces, cuando yo identifiqué mis habilidades de comunicar, de vender, porque vender es venderte a ti. Cuando tú estás hablando de ti, te estás vendiendo literalmente, aunque en ocasiones no nos guste ese término. Cuando yo aprendí que tenía la capacidad de comunicar, de vender un concepto, pues y lo uno con mi sentido de vida, tu marca personal explota solita. Ella misma se da a conocer. Bueno, y obviamente la compartes, ¿no? En este caso, pues yo lo que hice fue abrir perfiles sociales con mucho miedo, con muletillas, con miles de equivocaciones, repitiendo 1000 veces la misma palabra, como seguramente me puede estar pasando todavía en este video. Tomar acción. Y ese es el primer paso para que tú comiences realmente a crear esa marca personal. ¿Y cómo hacer para que no empecemos a modelar, que es algo que yo siempre estoy hablando, en lugar de crear? Cuando tú no modelas y creas es cuando te inspiras en unos conceptos que alguien te comparte, te conectas con el mensaje y no con el mensajero, o sea, te pido que conectes con la información que te estoy dando, la filtres contigo y no te enganches con mi forma de ser o no ser,
para que así no haya como esa interferencia en que estás comenzando a modelar o copiar a alguien más. Eso como primero, identificar la habilidad y conectarla con tu sentido de vida. Segundo, repítelas todos los días, lo que les decía ahorita, compartámoslas, o sea, todas esas habilidades que están unidas a tu propósito, comienza a compartirlas de manera masiva con tu familia. Mira, tú no sabes cómo a mí mi hija de 16 años en este momento, desde pequeñita siempre la he hecho partícipe de todos mis pensamientos, de mis sentimientos, de mis trabajos, de mis dudas, de mis tristezas. Y ella ha sido de las que en ocasiones me ha traído muchos clientes a mi vida cuando tenía la farmacia también, porque nuestros hijos también son un voz a voz que están ahí afuera contándole a sus compañeritos y esos compañeritos van a donde sus papás, en caso que estén en un sistema educativo, y les cuentan esa información. Entonces, todos son voceros en este caso. Todos pueden compartir la información, tanto nuestros hijos como nuestros vecinos, como la religión donde tú te congregues o el grupo de personas con el que tú te reúnes y mejor aún las redes sociales. Si te da pena hacer en vivos, videos, si no tienes esa habilidad de comunicar, maravilloso, hay mil formas. Puedes escribir, puedes compartir frases, puedes escribir un blog, puedes escribir un libro, puedes compartirlo a través de otros porque encontramos lo que nosotros queremos comunicar ya escrito en un post, en una publicación de otra persona, ya como tú lo elijas, pero lo que se comparte más allá de que esté o no tu rostro es tu filosofía de vida. ¿A través de qué? De lo que compartes. Hoy por hoy las empresas hacen muchísimo esto. Se van al perfil social y miran el patrón de comportamiento que tú tienes. Créeme que todo lo que tú estás compartiendo tiene que ver. Si compartes memes groseros, te van a relacionar con eso. Si todo lo ves como chiste y como broma porque todo es diversión, pues para eso te van a contactar. Entonces no es que te vaya mal, no es que estés mal, es que comunicas lo contrario a lo que debería ser, a lo que tú sientes, a lo que en realidad te mueve. Y con estos pasos podemos comenzar a compartir, a construir y luego a compartir nuestra marca personal. Mira, todas las ideas que han cambiado al mundo siempre han tenido detractores, siempre han tenido muchas personas en contra. Aquí el tema es, primero que todo, ninguno somos normal. La normalidad para mí no existe porque somos seres únicos, especiales, que tenemos una huella, hasta la huella es completamente diferente. Sin embargo, está en nosotros en decidir si conectamos con esa individualidad, con esa especialidad que todos tenemos o si estamos pendientes de lo que están comunicando ahí afuera. Y para eso se requiere valentía, para eso se requiere algo que se llama valor propio, más que el amor propio. Entonces, cuando tú empiezas a construir, a conectar con ese sentido de vida, a desarrollar esas habilidades y a compartirlo en una dirección donde tú realmente lo haces con convicción y con criterio propio, no tiene por qué afectarte lo que comience a pasar a tu alrededor. Porque cuando empieza a afectar lo que dicen o opinan otros de nosotros, es cuando no tenemos una convicción clara, cuando estamos desconectados de nosotros mismos. Y lo digo porque todavía sigo trabajando en ello. Si no hubiera sido por ese tema, por ese proceso que yo venía a trabajar seguramente en esta vida, yo estaría en un nivel mucho más avanzado de mi marca personal, pero siempre ha estado latente ese miedo y esa procrastinación a la hora de grabar un video como este, a la hora de dar un paso, a la hora de hacer una llamada. Sin embargo, nadie más que nosotros mismos, nadie va a entrar dentro de ti ni dentro de mí a empujarnos a tomar acción. Puede que nos regañen, nos digan, nos peleen, nos torturen para que hagamos algo, pero sinceramente cuando dentro de nosotros no está esa llama encendida, no vamos a tomar acción. Y adivinen qué pasa cuando encendemos esa llama y comenzamos a tomar acción. Nadie nos para. Todos son resultados hermosos. Hermosos según lo hablo porque para mí son resultados hermosos. Pero como les decía, también hay que comprender que la marca personal, el crecimiento y el quedar en la mente de otras personas existe muchísimo más para el mal que para el bien en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque los sistemas de control que hay en el mundo siempre promueven más eso. El desgaste de energía que proporcionan de nosotros a través de las malas noticias es altísimo. Entonces eso también va a estar ahí. Pero ¿quién nos obliga a ver noticias? Nadie. Yo no veo televisión hace 7 u 8 años más o menos, ni en mi unión consciente lo hacemos. Nadie nos obliga a ver televisión. Que eso es distraerse. Autoinvestiga muchísimo, cuestiona muchísimo a profundidad si la distracción realmente suma a tu sentido de vida y desarrolla habilidades para tu crecimiento. Y ojalá que ese propósito o sentido de vida o ikigai, como tú lo quieras llamar, esté conectado directamente contigo. De verdad que los hijos son maravillosos, son una bendición, la familia, la pareja, los padres, pero ¿qué pasa si ellos no están mañana? Entonces tu vida se acaba también con ellos.
De ahí lo importante para mí, que la chispa del sentido de tu vida sea de tu vida. Y adivina qué pasa si tú conectas con el sentido de tu vida, te expandes, eres feliz, próspero, abundante. Pues los primeros beneficiados van a ser seguramente esos seres que están cerca a ti, tus hijos, tu esposo, tus padres, tu familia o la comunidad cercana. Entonces de aquí lo bonito de cuestionarme, por lo menos para mí ha sido muy bonito, cuestionarme y entender que lo hago por mí, por nadie más. Porque el día que ese ser no esté, entonces no surgí como alma individual, sino que estaba haciéndolo por otros y ahí también caemos en muchísimos, más que errores, en muchísimos retrocesos en nuestra vida o estancamientos porque no podemos avanzar por estar dependiendo de la energía y la aprobación de otros sin importar que sean nuestros propios hijos. Deseo para ti momentos mágicos en tu vida, te envío un súper abrazo y de corazón deseo de que esta información sea de valor para ti.